Imaginemos una casa de 150 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, que puede ser un caso muy habitual, en el cual lo que sería el coste nuestro de instalación, que sería mecanismos eléctricos, la parte que tocaremos, videoportero y domótica, el control, sería aproximadamente 20.000 euros en total. Esto no significa que la casa tradicional versus una casa domótica te vaya a costar más de 20.000 euros. Estamos hablando que realmente un cambio... No, porque por ejemplo los mecanismos ya se están solapando con algo que tenías que instalar igualmente, ¿no? Correcto, el videoportero tendrás uno más bonito, menos bonito, pero vas a tener uno integrado o no integrado. Entonces lo que nosotros hacemos es homogeneizarlo todo. Entonces estamos hablando que al final es un diferencial que son 4 o 5.000 euros que estás invirtiendo. Porque, por ejemplo, los termostatos del clima, nosotros desaparecen porque ya lo hacemos nosotros, entonces no hay que duplicarlo. Lo que pasa es que muchas veces por desconocimiento los presupuestos se duplican. Hola a todos y bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy estamos con Germán de Gira Ibérica. Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gerard, muchas gracias, muy bien. Germán es habitual colaborador de los proyectos de Next, tanto en casas unifamiliares como en promociones, y hoy me gustaría hablar un poco de esta parte. Sé que antes hemos hecho otra sesión con Nuria hablando más de la parte de cómo afecta a la salud, sobre todo la domótica, a las instalaciones de un edificio, pero ahora me gustaría más que nos centráramos en la parte más práctica, más operativa, en lo que directamente concierne sobre todo a casas y a promociones. Vamos a empezar primero por casas, porque creo que muchas veces la gente tiene como mucha confusión con qué realmente es una casa domotizada, o qué es una casa inteligente, o qué es una casa con domótica. Yo creo que estaría bien empezar por ahí. Vale, pues mira, yo te cojo el guante y básicamente nosotros lo que siempre decimos es que tecnología en las casas va a haber. O sea, de hecho las instalaciones cada vez pesan más en el presupuesto de una obra, entonces tú las puedes tener bajo control o dejarlas un poco al libre albedrío. Entonces nosotros lo que nos ocupamos es que vas a tener iluminación, vas a tener clima, vas a tener cargador del coche, vas a tener placas solares, toda una serie de elementos, la alarma, toda una serie de elementos en tu casa que tú los puedes tener separados y que no trabajen en conjunto, o al contrario, los puedes integrar, que estarían trabajando conjuntamente. Con esto que conseguimos, primero confort. Evidentemente tú en un coche tienes bizona, o sea, tienes un climatización bizona. En cambio en casas, muchas casas que haréis vosotros, y la temperatura de toda la casa es homogénea, no puedes separar por estancias. Totalmente. Entonces esto es una cosa que se puede hacer de forma muy sencilla, un control de zonificación de clima. Luego a nivel de eficiencia energética, si nosotros tenemos la posibilidad de controlar el cargador con las placas solares, pues utilizaremos las placas solares en función de las necesidades de la casa. Pues ahí ya tenemos un poco de control en eficiencia energética y ahorro, o sea que también dinero, ¿no? O sea, estás invirtiendo en una casa, evidentemente poniendo una inversión en tecnología, pero realmente al final le vas a tener una rentabilidad porque vas a recuperar parte del dinero y se va a revalorizar esa casa. Entonces, por ahí también estamos trabajando el tema del dinero. Y luego un punto muy importante que es la seguridad, que yo siempre, una de las cosas que explico es que las casas, sobre todo casas aisladas como las que hacéis vosotros, pasan que entran, ¿no?, a robar con la gente estando en casa, ¿no? ¿Y por qué son? Porque normalmente han llegado a casa y no se han conectado la alarma, se han olvidado, no han cerrado con llave la puerta. Entonces nosotros, una acción mágica que tenemos que es buenas noches, cierro con llave, cierro las persianas, conecto la alarma. Entonces esto, ¿cuánto vale? Esto, tu seguridad, tu tranquilidad de poder dormir cada noche bien, ¿esto cuánto pagarías, no? Pues un poco el discurso que yo siempre explico, de que en el coche nos viene dado, que toda la tecnología tenemos, faros y tal, en cambio en casa todavía estamos como que quieres una cueva, ¿no? Un poco lo que nos encontramos. Yo, si me lo permites, y también pensando un poco en esta sesión, que me gusta mucho, que sea como muy práctica para la gente que realmente se quiere hacer una casa, y como te tengo cierta confianza, me voy a poner un poco en plan poli malo, ¿vale? Vale. Entonces yo te hago la pregunta complicada y tú intentas responder. Y es un poco las situaciones que nos encontramos con algunos de nuestros clientes, porque ¿qué pasa? Germán bien ha dicho que el peso específico dentro del proyecto de las instalaciones cada vez es más elevado. Podríamos estar hablando que hoy en día el presupuesto de instalaciones de una casa puede rondar el 60% del presupuesto total de la casa, ¿no? Por tanto, yo creo que la domótica, y por la experiencia que tenemos con algunos de nuestros clientes, es una decisión que llega como hacia el final de cuando hemos decidido anteproyecto, hemos decidido acabados, hemos decidido materiales, hemos decidido el jardín, la piscina, y ahora nos acordamos de la domótica, ¿no? Entonces hay un tema de presupuesto que ya has gastado muchos recursos, las instalaciones ya me han costado mucho, y entonces tengo que decidir si domotizarlas o no, si hacerlas inteligentes o no, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que gastarme más dinero en la domotización? Es decir, yo
¿esto qué voy a aterrizar al suelo? Es decir, ¿qué ventajas voy a tener directamente si me gasto más dinero domotizando las instalaciones que ya me estoy gastando una pasta? ¿Cuántos metros cuadrados estamos hablando de una casa? Pongamos una casa estándar de 150, 160 metros cuadrados, Tipo... 3-4 habitaciones, casa aislada. Imaginemos una casa de 150 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, que puede ser un caso muy habitual, en el cual lo que sería el coste nuestro de instalación, que sería mecanismos eléctricos, la parte que tocaremos, videoportero y domótica, el control, sería aproximadamente 20.000 euros en total. Esto no significa que la casa tradicional versus una casa domótica te vaya a costar más de 20.000 euros. Estamos hablando que realmente un cambio... No, porque, por ejemplo, los mecanismos ya se están solapando con algo que tenías que instalar igualmente, ¿no? Correcto, el videoportero tendrás uno más bonito, menos bonito, pero vas a tener uno integrado o no integrado. Entonces, lo que nosotros hacemos es homogeneizarlo todo. Entonces, estamos hablando que al final es un diferencial que son 4 o 5.000 euros que estás invirtiendo. Porque, por ejemplo, los termostatos del clima, nosotros desaparecen porque ya lo hacemos nosotros. Entonces, no hay que duplicarlo. Lo que pasa es que muchas veces por desconocimiento los presupuestos se duplican. Como no hay la ingeniería o alguien que realmente pueda llegar al detalle técnico, los presupuestos se hacen de manera que vas pidiendo a fabricantes. Entonces, ¿esto qué pasa? Que duplicas cosas. Entonces, nuestra misión en el momento de integrar es que, oye, pues termostatos de clima ya te los pongo yo. De hecho, en vez de tener 2 termostatos, tendrás uno único y será más intuitivo para el cliente. Entonces, un equipo único. A nivel de iluminación, vamos a hacer un control lumínico que vamos a permitir que reducir los elementos. En vez de tener un piano y interruptores que no sabes qué te tocas, lo vamos a hacer más sencillo. Entonces, cambia la instalación tradicional, se hace de otra forma, es muy importante tenerlo en la cabeza. Y a nivel de precio estamos hablando que es un diferencial 4 o 5.000 euros. Y luego el tema que siempre pregunta, y a nivel de instalaciones, ¿qué pasa? ¿No? El instalador. Exacto. Si es una empresa profesional, al contrario, o sea, ahora lo que encarece mucho es el tema de la mano de obra, que no hay mano de obra. Entonces, que es cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Entonces, nosotros con la domótica lo conseguimos. Los elementos van con un bus, nos evitamos hacer instalaciones complejas, es más sencillo, por lo tanto... Explica lo que es un bus para la gente que no lo sepa, es como un receptor, ¿no? O sea, al final un bus es un cable que vas uniendo pulsadores, pantallas y se unen todos y luego podemos hablar. En cambio, en instalación tradicional, todo el mundo más o menos sonará conmutado, cruzamiento, esto es complejo de instalar. O sea, al final necesitas tener una caja de empalmes, en cambio, a nivel domótico puedes desaparecer todas las cajas de empalme porque todo lo llevamos a los cuadros principales. Entonces, va a salir más cableado, va a haber algo más de material, que eso ya lo estamos contando, pero va a ser una instalación mucho más rápida. Por lo tanto, una cosa balancear a la otra. Entonces, nosotros hemos contado que en una casa de esto de unos 200 metros cuadrados, 4 o 5.000 euros tendrías de sobrecoste, pero realmente no es un sobrecoste. Estás invirtiendo en hacer una casa mucho mejor, más confortable, más segura, con más salud, más eficiente. Entonces, esto si lo prorrateas en cuánto puede durar una casa, 20 años. Eso quería ir. ¿Tenéis algún valor que compare la eficiencia energética que tú también ganas en la casa a nivel de control de instalaciones, lo que rebaja la factura, sobre todo eléctrica, y en cuánto lo puedes amortizar para aterrizarlo exactamente y que la gente lo pueda saber? El tema está que evidentemente hay que poner los datos concretos, pero tú estás haciendo una inversión. Entonces, si tú esa casa la vas a tener 10 años mínimo, tú estás invirtiendo en que tu casa, por ejemplo, ahora que hace un tiempo atemperado, por ejemplo, mi casa está automática. ¿Qué significa esto? Que ahora se levantan las persianas, yo no estoy en casa y las he dejado como las haya dejado, pero ella detecta que no hay nadie en casa y se levanta. Entonces, efecto invernadero, caliento la casa y me ahorro gratuitamente. Gratuitamente. O sea, al final estamos aprovechando que ahora mismo... Y cuando empieza a hacer frío se te cierra automáticamente, no hay nadie, pues no tiene sentido dejarlo abierto porque no tengo una buena, en mi caso no tengo un muy buen aislamiento, entonces el mejor aislamiento es cerrar todas las persianas. Entonces, esto va trabajando. Entonces, un número exacto tendríamos que verlo porque no es una casa como hacéis ahora, pasiva de la leche, que ya es muy eficiente, que una casa más antigua, que ahí sí que el impacto es mayor. Pero es verdad que a lo mejor tienes un payback de 4 o 5 años a nivel solo de la eficiencia energética, lo que sería el control de motorizaciones, iluminación, el clima, que sería en ahorro, porque nos pasamos muchas horas en casa, entonces no es como una oficina que sí que es más rentable invertir en tecnología, pero sí que ya tienes un ahorro. Y evidentemente, pues lo que te decía, luego a nivel de seguridad, que tú estés tranquilo en casa, que tengas la puerta cerrada. Sí, cada vez más importante. Es eso, y luego el confort, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hago el ejemplo, ¿no? Subir las persianas ahí a mano, una a una, que tienes que un trabajo cada mañana como una rutina. Aunque sean eléctricas, pero tengas que ir habitación por habitación. Entonces yo, por ejemplo, doy buenos días, y el buenos días para mí es una cosa, que es levantarme con las persianas, ¿no? O yo me levanto el primero, mis hijos siguen durmiendo, y cuando ya es el momento los levanto. Entonces, esto es una cosa que utilizarás cada día, y la gente... En muchos casos prefieren invertir en un parquet
que sí, que es muy bonito, pero que al final no le vas a dar nada más que un uso que lo tienes Visual, ahí, ¿no? visual, De tacto. de tacto. En cambio, nosotros es que lo vas a usar cada día. O sea, por ejemplo, voy a casa y quiero conectar ahora a las 8 de la tarde la calefacción, desde la oficina conecto y voy para allá y tengo la calefacción perfecta. No tengo que ponerla todo el día trabajando. Entonces ahí también tienes ahorros, porque normalmente cuando tienes la necesidad. Entonces, este tipo de cosas, simulación de presencia, como si estuvieras en casa, una casa aislada, parecer que hay alguien viviendo y no hay, que te llame al videoportero y contestes tú, aunque no estés en casa, o otra simulación de presencia. Entonces, son muchas cosas de valor que le aportan al cliente, que hay que explicarlas, porque muchas veces decidimos, pues eso, por la primera impresión, ¿no?, de la foto, ¿no? Que mucha gente quiere quedarse como la foto casa bonita, y lo que no ve le cuesta un poco más invertir. El uso. Quería ligar con esto que estás diciendo, porque has dicho, en el rato que llevamos hablando, has dicho buenos días, has dicho buenas noches, has hablado de bus, lo cual yo sé que todos los elementos de la casa están conectados para que después se puedan organizar según tú quieres, ¿no? Correcto. Y que lo puedas modificar. A mí me gustaría que hablaras un poco de estos usos, de la usabilidad de esto, y lo ligaras también con alguna cosa que nos ha pasado con algún cliente, y es que alguna vez le han instalado domóticas, no de Gira, y el cliente nos ha llamado diciéndonos, quiero que me quiten la domótica porque es que no sé usarla, no sé cómo funciona, no sé adaptarla a mí, no sé modificarla, y esto es súper complejo para mí. Entonces me gustaría que hablaras de la usabilidad, de las posibilidades que hay, pero después de cómo me la puedo adaptar a mí, ¿no? Mira, yo hace 20 años que me dedico al mundo de la domótica, o sea, solo he hecho 2 cosas en mi vida, que es eficiencia energética y domótica, y cuando empezamos con nuestro primer proyecto, que era una empresa que hacíamos domótica, nuestro leitmotiv fue nuestra inspiración son las personas, el resto es tecnología. Entonces, es muy importante el concepto menos es más, que no siempre en interiorismo es así, pero en tecnología sí. Hay que poner el mínimo elementos posible para que la casa sea fácil. Mi madre viene a mi casa y ella se sabe manejar, pero no toca pantallas. Ella enciende un interruptor, tiene luz, hacemos simulaciones como si fuera un tarjetero de un hotel. Entonces, cuando tú entras tienes un pulsador que te da una escena de bienvenida a tu habitación. Escena, para que la gente lo entienda, quiere decir, ¿no?, que se te levantan las persianas, se te enciende la luz y se enciende la calefacción a una temperatura determinada. Correcto, ¿no? Es una serie de acciones. Una serie de acciones que tú has unidas. determinado. Correcto, unidas, o sea, ¿no? al final tú, por ejemplo, ves la tele, te gusta de una manera, entonces no tiene sentido que tengas que ir a encender una luz, que bajes la persiana porque te da reflejo y tengas que encender la tele. Entonces nosotros es ver tele, ver tele es ver tele. Entonces que bajaremos persianas, encendemos la luz de trasera del sofá y pondremos la tele. Entonces eso son las escenas. Entonces cambiamos la forma de trabajar la casa, de que ya no vas punto a punto habitualmente, que se puede hacer, evidentemente tú tienes cada luz independiente, pero lo habitual será trabajar que la casa te acompañe, ¿no?, a cómo tú vives. Entonces yo, por ejemplo, cuando me voy a dormir, ¿qué quiero? Pues yo me voy a dormir, quiero que baje unos grados porque es saludable bajar unos grados la calefacción, quiero cerrar las persianas, quiero cerrar la puerta con llave seguro, asegurarme que está cerrada, quiero conectar la alarma. Entonces toda esa serie de acciones le llamamos escena. En este caso sería la escena buenas noches. Vale. Imagínate que yo de aquí a 10 años, ¿no?, me he hecho una casa domótica, me la habéis programado fantásticamente y yo de aquí a 10 años mi situación cambia, quiero cambiar la configuración. ¿Qué sistema informático hay detrás? ¿Qué tecnología hay detrás? Yo de aquí a 10 años lo voy a poder modificar yo sin ningún tipo de problema. Si Gira no está aquí o no puedo llamar a nadie de Gira, ¿cómo se hace esto? Es una pregunta muy interesante porque nosotros trabajamos con KNX, que es un estándar europeo, ¿vale?, a nivel global también. Nació en Alemania, nosotros somos el fundador, Gira es el padre fundador de este sistema. Entonces esto es lo que nos permite que tenemos instalaciones de hace 30 años en las cuales lo que es muy robusto, muy industrial, lo que tienes que encender la luz, el clima, pero luego evidentemente va cambiando todo. Ahora tenemos Alexa, por ejemplo, pues tú puedes incorporar a tu casa Alexa y habla con tu casa. Con una instalación que se hizo hace 30 años, simplemente la actualizamos. Pantallas, lo mismo. Una pantalla antes eran monocromáticas, ahora son a color, pues tú cambias esa pantalla monocromática y te pones una color. Entonces puedes actualizar tu casa con la tecnología que va viniendo. Y muchas actualizaciones son de software. Nosotros continuamente, cada año van saliendo actualizaciones y tu casa se implementa con las nuevas actualizaciones. Entonces tienes una casa viva, que además se puede adaptar porque el cliente se puede personalizar las escenas, crear cosas nuevas, incluso funcionalidades. Oye, te nace un niño, pues esta habitación la quiero reprogramar de una manera que me adapte, pues oye, tener las funciones que necesites en ese caso, pues trabajo, lectura, etcétera. Eso se puede hacer de forma muy sencilla. En cambio, en esta instalación tradicional tendrías que morir a lo que tengas. A lo que tengas, vale. Otro caso que nos hemos encontrado, y en Next es habitual, tenemos parte de interiorismo, como bien sabes. Sí. Imagínate que una persona se compra un piso en un bloque de pisos que lo quiere reformar íntegramente, pero instalaciones ya están pasadas, no es una obra nueva. En estos casos, ¿cómo podemos actuar? Claro, nosotros ahí, si hay una reforma muy importante, no habría problema porque ya estáis haciendo una obra en la que ahí va el cambio del Pero iluminación. imagínate que pasar nuevo cableado fuera un poco difícil, ¿no? A ver, hay soluciones RF y yo no soy muy partidario por varias Por el razones. tema de la salud, ¿no?
¿no? Por tema de salud, de seguridad, porque al final es muy fácil tener un inhibidor. Nosotros hemos visto promociones, por ejemplo, hay un caso de Shakira que se compró una planta de un bloque de pisos y cuando fue a su casa había una grúa y no le subían ni bajaban, las personas se quedan como bloqueadas. Entonces, como en plan, ¿cómo puede ser que he invertido mucho dinero? Entonces, evidentemente, para una solución controlada de un salón o un bajado de persianas, se puede hacer con pastillas, radiofrecuencia y no hay más problema. Si tú eres consciente de lo que estás instalando, sin problema. Sería más económico incluso porque no hay cableado y son soluciones parciales, pero nunca tendrías una vivienda completamente conectada. Serían como soluciones. Pero me refiero a que podemos hacer algún entremedio. Sí. Es decir, que tecnológicamente hay opciones que se puede hacer, ¿no? Sí. Por supuesto, y que son seguras también. O sea, evidentemente depende mucho del sistema. Nosotros en Gira tenemos soluciones KNXRF, o sea que sigue siendo el mismo protocolo, pero el modo de comunicarse es sin cables. Perfecto. Vamos a dejar los particulares, las casas unifamiliares y la parte como más de interiorismo y vamos a entrar en el mundo de los promotores, que también sé que es un mundo que les cuesta. Exactamente igual que cómo se comportan los particulares. Y muchas veces el promotor tiene una gran inversión, tiene unos grandes costes, tiene que pensar en muchas partidas y la domótica se va dejando ahí, ¿no? Tú desde Gira Ibérica y desde tu experiencia, que ya sabes que cuesta entrar en promociones, pero que nosotros desde la arquitectura pensamos que es absolutamente necesario, ¿qué valor le aporta la domótica? Y directamente me gustaría ligarlo a la parte de la venta. Es decir, ¿qué rapport al promotor le repercute positivamente o negativamente, que tú me digas, en la parte de la venta? Te lo voy a separar en dos cosas. Una, tenemos un gran ayudador a la venta, que han sido los fondos. Los fondos de inversión, cuando se hace una promoción, valoran mucho sus activos, ya sean para alquiler o sean para venta, en los cuales ellos quieren saber cómo se comporta el edificio. Entonces, por el BREEAM o certificados de este tipo, que además la financiación es mucho más interesante para los promotores. Entonces, para cumplir este tipo de certificaciones, nosotros les ayudamos, porque dentro del BREEAM hay una parte de tecnología, de domótica, que es medir la temperatura de dentro de la casa, la de fuera, tener zonificación de clima. Entonces ahí entramos nosotros para poder hacer eso. Entonces nos ha ayudado la legalización de este tipo de certificaciones a facilitar a que los promotores se animen. Esta es una parte que nos ha venido muy bien porque ya hay una... Se ha facilitado un poco el trabajo, mucho, ¿no? Entonces es curioso que a veces tengan que venir de fuera para explicarnos cosas, ¿no? El tema es el promotor. O sea, muchas veces es el fondo es el que le obliga al promotor a tener esto. Entonces, por otro lado, sí que nos damos cuenta que hay promotores, o sea, que pues hacen la promoción, invierten pues en ubicación, lo que seamos 2 metros, etcétera. Y es que les pasa muy similar a los particulares, es decir, tienen muchos inputs antes. Y la domótica, el problema que tiene es que es una cosa bastante tardía en el proyecto, ¿no? O que se puede decidir bastante tardío. Y esto va en contra del CAPEX de inversión que tienes en esa promoción. Yo veo una cosa muy positiva, veo dos cosas. Yo cuando empecé en el 2006, hace muchos años, todo tenía palabra domótica y era la típica que si te va el agua, saltaba una alarma, ¿no? Y se le decían domótica porque vendía en ese momento, ¿no? Cuando el boom inmobiliario. Y ahora lo que sí que veo que en el sector del lujo real incluso te demandan KNX, o sea, hay un conocimiento muy importante porque hay mucho público joven que es el que está comprando estas viviendas o las está usando. Entonces ya conocen mucho la tecnología, vamos con móviles, con Alexas, entonces ya son demandantes, se están preocupando. ¿Dónde me cuesta más? Es en el medio, entre el medio y el alto. Aquí invertir en tecnología les cuesta bastante, o sea, tiene ese rechazo, ¿no? Es decir, es que no sé si me va a hacer vender más o vender más caro. Entonces, nosotros sí que tenemos comprobado que una cosa tan sencilla que es, por ejemplo, zonificar, tener una zona que noche y día como mínimo, ¿no? de clima, ya entramos por ahí. Nuestra inversión para hacer un airzone, que sería una solución propietaria haciendo lo mismo, el coste es muy similar. Y ya le doy yo, oye, ¿qué te parece tener también un bajado de persianas y un apagado de luces general cuando te vas de casa? ¿Esto lo ves viable? Esto es un coste muy pequeño que lo estamos haciendo por unos 1.000 euros. ¿Por piso? Sí. Y es una cosa que les entra, porque 1.000 euros dicen, ostras, de un piso en el cual no tengo ese bajado de persianas completo, no tengo zonificación de clima o lo tengo con un sistema propietario que no tiene ni aplicación de móvil ni nada, o hacerlo con Gira, que además me están dando el control de iluminación, tengo 3 cosas, iluminación, persianas y además muchas veces le dejan un gadget de una Alexa y lo ponen por allí y al cliente le da aunque luego este plus no lo usarán, pero es una cosa que a la gente le llama la atención. Entonces, claro, estamos hablando de otros precios, igual que antes te hablaba 4 o 5.000 euros, aquí estamos hablando que máximo son 1.000 euros como el precio psicológico. O sea, podríamos estar hablando con una promoción media de 18 o 20 viviendas, podemos estar hablando entre 20 y 25.000 euros la inversión de domótica en la promoción, ¿eh? Y le estás dando un videoportero comunitario que en una única pantalla vas a ver el videoportero, vas a tener el clima, vas a tener iluminación, las persianas y además el cliente lo tendrá una aplicación.
Esto, además, lo puedes añadir a BREEAM, si quieres ir a cumplir algún certificado. Con este mismo equipo nosotros podemos certificar que podemos guardar los datos durante 5 años, como dice la normativa. Entonces estás cumpliendo 2 cosas. Una, dando el confort y ese valor al cliente. Y además estás montando una cosa que es estándar, que es lo que dices tú, mañana cierra gira. Que se puede configurar con cualquier otro. Después de 100 años, pues puede venir otros fabricantes que son compatibles. Entonces, instalas una cosa muy robusta, muy estandarizada, que además le puedes ir añadiendo capas pues más sofisticadas, como decíamos, pues altavoces inteligentes o cosas que vendrán en un futuro con la IA, estoy seguro. Genial. Para ir acabando esta parte como de promotores, ya sabes que nos gusta ser concretos y bajar las cosas a tierra de una manera concreta, si puedes me gustaría que me explicaras un caso de éxito en promoción, incluso si puedes citar dónde es, sería fantástico para que lo puedan emplazar en la situación. Un caso de éxito de qué ha aportado la domótica, en este caso Gira, en tu caso concreto Gira, de cara al negocio del promotor. Y por otro lado, también me gustaría que me explicaras un caso que no fue tan de éxito, del cual aprendisteis y que lo habéis modificado para futuras acciones o maneras de trabajar. O sea, una cosa que funcionara bien y una que anteriormente no funcionara, el por qué y cómo lo habéis modificado. Mira, pues te voy a empezar, vamos a empezar por la que funciona, vamos a empezar por la parte positiva. Venga, empecemos por la buena, ¿no? Me costó mucho convencer a la llave de oro, que conoces que es un promotor muy tradicional, que le cuesta mucho cambiar las cosas, tiene promociones aquí donde vivimos nosotros también. Hicieron una en calle París, que iba a ser la promoción pues un poco, habían hecho cosas con domótica, con otros fabricantes y nosotros cogimos como su proyecto estrella. Calle París, Barcelona, ¿eh? ¿Estamos hablando? Sí, en Barcelona, sí, y ese ha sido la joya de la corona. Entonces ahí es verdad que nos dejaron, o sea, hemos hecho todo, o sea, porque nosotros nos gusta entrar en arquitectura, o sea, en diseño, para diseñar las casas ya pensadas. En la parte de proyecto ejecutivo. Claro, porque si instalar la domótica de forma tradicional, entonces estás haciendo una casa tradicional cara, porque no te aporta ningún valor. Entonces confiaron plenamente en nosotros, hicimos todo el proyecto, en el cual son 30 viviendas. Y pues me lo invento por números, pero si estaban pensando en vender 1,5 millones los pisos en un primer momento, aparte de otras cosas que evidentemente que tenían interiorismo, era la primera vez que daban en pisos con interiorismo, etcétera, porque el público al final era la mayoría de gente de fuera. Una de las cosas que han puesto muy en valor los clientes es tener la domótica, porque son extranjeros, llegan con su avión y ya es más práctico de gestionar. Tiene una única aplicación, conectan, puede ver, además se pueden acceder desde fuera, si viene algún amigo suyo les pueden dar el acceso sin llaves, es decir, oye, mira, con un código te paso, o sea, imagínate, viene un amigo tuyo a Barcelona, tienes un piso en Barcelona y le puedas dejar el acceso sin tener que llaves y conserjes, pues oye, tiene su código, y QR, y puedes entrar a su casa y puede hacer el uso de toda la casa, del clima, la iluminación. Y si tiene algún problema, el propietario incluso se lo puede modificar y se lo puede tocar, ¿no? Y de las cosas que mejor feedback les han dado, ya te digo, una promotora súper tradicional. Súper tradicional. Y en el buen sentido, ¿eh? O sea, súper sólidos, una marca que tiene de mucha trayectoria. Y la verdad que han encantado. Entonces, todas sus promociones de este tipo confían en nosotros y estamos trabajando en un proyecto en Ibiza con ellos y, o sea, muy positivo. Y luego, aprendizaje, el quiero y no puedo. O sea, Casa Burés, que no sé, con un proyecto emblemático aquí en Barcelona, con unas arquitecturas más emblemáticas, muy premiado. Es un proyecto que por desgracia, tuvimos que mezclar instalación tradicional con domótica. Y este fue un desastre. Nosotros nos oponíamos a hacer este proyecto y es de verdad que tenemos muy buena prensa de este proyecto porque ha sido también otro, Bonavista, que es un promotor que hemos continuado haciendo cosas con ellos. Pero en este proyecto, ¿qué nos pasó? Que no querían hacer una instalación tradicional a nivel de interruptores, entonces habían casas de varios millones de euros que se vendían con interruptores tradicionales, querían regularlas, pero se puso domótica, la única domótica fue para el clima y lo demás lo dejaron. Entonces, imagínate, varias pantallas, una aplicación para la domótica, para el clima, otra aplicación que tenían para regular las luces. El videoportero iba aparte, porque no lo integramos, lo dejamos como estaba con uno antiguo, no recuerdo de la marca. Entonces, pusimos domótica. Era un batiburrillo de cosas que no acaba aportando valor. Lo parte positiva es que varios pisos que se han reformado los hemos hecho y lo hemos podido reorganizar, pero la primera experiencia... O sea, os han acabado llamando en el no sé cómo funciona, no salgo de esto, por favor, dame una solución integral. Al final el cliente que compra este piso normalmente los reforma muchas veces, entonces en esa reforma pues entramos nosotros y en algunos de los casos pero es verdad que cuando hicimos la entrega de los pisos, las primeras sensaciones era: oye, ¿y no puedo apagar las luces? No, es que no las quería comprar. Y claro, pero si tengo aquí, me acuerdo que tenía un cabecero con 6 interruptores, claro, adivinar qué hacía cada interruptor era muy complicado. Entonces, claro, estás viendo
premium Ya. y no era premium. Ese es el mayor problema, cuando muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las ganas de vender, porque a veces nos pasa, aunque intentamos poner límites y quisimos entrar y realmente la experiencia, luego el promotor lo entendió que no nos habían dejado hacer el proyecto como queríamos, nos vendimos un poco y cuando no eres fiel a tus valores, a cómo tú entiendes la tecnología, normalmente tienes problemas y aquí tuvimos O problemas. sea, sobre todo hacer un análisis, como tú decías, desde proyecto para saber qué límites va a tener el sistema que se está escogiendo y hasta dónde puede llegar. Claro, a veces es mejor decir, mira, no lo hacemos, o sea, para intentar hacer no lo hacemos porque no creemos que vaya a funcionar. Por ejemplo, unas cosas que también hacían era poner un interruptor fuera de la casa que apagaba todo el piso. Entonces, si tú llegas por la noche y no te acordabas de rearmarlo, no tenías luz. Entonces, a lo mejor llegabas al baño y no iban las luces porque tenías... Tú imagínate. Porque tenías que rearmar fuera y tal, ¿no? Claro, nosotros nos negamos, lo pusimos por escrito, por mail, todo, pero al final hay un logotipo allí que pone gira. Ya. Entonces nuestra marca ahí se ha desprestigiado. Entonces ahí el aprendizaje es que si realmente no crees en el proyecto o cómo se está solucionando, lo mejor es decir que no, aunque pierdas una parte de venta, porque en este caso no hemos podido recuperar, pero nos costó mucho. Estuvimos a punto de perder al cliente, es un muy buen cliente, otro promotor de aquí, referencia en Barcelona. Genial. Para ir acabando, Germán, Sí. me gustaría hacer un poco de resumen de la sesión de hoy y sobre todo que tanto a clientes particulares como a promotores les quede claro un poco el concepto de lo que hemos explicado hoy en cuanto a domótica. Me gustaría que me dieras los 3 tips principales para un particular y los 3 tips principales para un promotor en cuanto a domótica se refiere. Bueno, pues ahora en particular lo primero que le diría es que es una cosa que van a utilizar todos los días, o sea que es la herramienta que más utilizarán en la casa, como en un coche, o sea cuando vas en un coche tienes el unas eléctricas, tienes el bizona, entonces yo siempre lo explico con el coche porque es muy usual, entonces que vas a tener un confort máximo todos los días de tu vida. Vas a tener seguridad, lo que hablábamos, ¿no? De tener tranquilo, de que se bajan las persianas, cerrar con llave, que se te conecta la alarma, o sea, estamos hablando de seguridad y además vamos a tener eficiencia, vamos a optimizar tu casa al máximo. Los únicos que podemos hacerlo, tú puedes poner un equipo de aire acondicionado, una aerotermia muy eficiente, pero si luego no hay nadie que la controle y te la dejas encendida cuando te vas de casa, no tiene ningún sentido. En cambio, nosotros si te vas de casa lo sabemos y vamos a apagar esa aerotermia. Entonces serían esos 3 tips que serían confort, seguridad y eficiencia. Los 3 te lo vamos a dar. Y luego tenemos otra área más de un poco que cuesta un poco más, que les cuesta a la gente, que es la salud, pero este ya sería un tema que es más complejo. Y al promotor es valor añadido puro y duro, sobre todo cuando estás buscando en el sector de lujo, sí que lo ven más claro y casi que no nos tenemos que convencer, nos vienen a ellos porque es un público extranjero. Pero claro, cada vez el precio de los pisos está siendo más de lujo, por tanto, algo de valor deberíamos aportar si queremos realmente subir el precio de este piso. En este tipo de metro cuadrado. En este viviendas es que nos vienen a buscar, o sea, no tenemos ese problema. El problema que por ejemplo, aquí en Sabadell, que es una ciudad dormitorio, que no estás en Barcelona, es una plaza un poco más compleja para nosotros, cuesta. Entonces se hacen proyectos cada vez mejores, como vuestra arquitectura, que ya hacéis proyectos como el que tenéis aquí en el centro, que muy chulos, que realmente habéis trabajado mucho la arquitectura y el interiorismo, pero cuesta. Entonces, ¿qué le diría a este promotor? Estamos hablando de 1.000 euros el precio, que puede ser un piso aquí, Sabadell, 300, 400, 300, sí, 400. Sí. O sea, que normalmente estamos hablando que no va a ser un 1%, un 2% de la inversión en total de la venta, que le va a ganar un diferencial, porque aquí no se está haciendo este tipo respecto de... a la competencia. Respecto a la competencia, y que normalmente estos 1.000 euros que han puesto, llevan muchas promociones medias, por decir la manera, que lo que hacen es darles un paquete básico, en el cual se lo dejamos a coste, nosotros invertimos con ellos, y si son 100 viviendas, tenemos comprobado que de 100, 70, 80 van a hacer el Pack Plus, ¿no? Que es como los coches, ¿no? Van a pedir la mejora, ¿no? La mejora, y en la mejora ganamos nosotros y gana el promotor. Que evidentemente ya está preparado para hacer de una manera relativamente sencilla. Que lo puedes casi decidir al final. Que cuando te compras el piso puedes decidir dejarlo en el paquete estándar, que sí que tenemos que poner unos mínimos, pero ya pensamos que se pueda sustituir. Esto nos funciona súper bien. Para este tipo de promociones que están un poco medias, por decir una manera, aquí sí que tiene sentido. Yo invierto como marca porque voy contigo y tú tienes un pack en el cual tú vas a recuperar el dinero y vas a ganar vendiendo domótica, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, con Caledoran, que es un promotor de Madrid, lo hacemos siempre así. Y en Javier Ferrero eran 100 viviendas y hicimos 80, y eso que eran apartamentos. Con Pack Plus. Con un pack de domótica. Mejorado. Sí, zonificación de clima, es una cosa que los clientes luego ya estaban puestos. Es verdad que si el coste eran 2.000 euros, a lo mejor lo multiplicaban por 2, pero al final el cliente eran 4.000 euros, o sea, en un piso de que a lo mejor ahí estamos hablando que eran 700, una cosa así.
la diferencia no era muy importante. poca y realmente les aportaba mucho valor y se lo dejaba al cliente decidir. Y el que realmente quería un piso tradicional porque era mayor y tal, pues nada, pero es verdad que hacía lo mínimo, pero lo tenía hecho. Pero tenía un mínimo preparado. Entonces, que si en un futuro, pues sería fácil. Entonces, yo creo que sería la misma idea, ¿no? De buscando las tres cosas, pero en este caso, oye, vamos a invertir, vamos a asociarnos. Yo confío en tu proyecto, lo vemos, entonces vamos de la mano y somos un equipo. Y tú vas a ganar, porque en este caso se va a vender más caro, porque si no se puedes dar un plus a tus clientes que incluso lo pueden mejorar si quieren. Y además vas a ganar, o sea, porque si cogen este pack, tú vas a ganar también en este pack como promotor. Y si no lo cogen, pues a ti tú estás cogiendo una cosa a coste. Prácticamente a coste que le da valor a tu promoción. Correcto. Esa es un poco la idea de cómo trabajamos con esto. Como mensaje final, tanto a nuestros oyentes, tanto particulares como promotores, ¿cuál sería tu mensaje final desde Gira Ibérica y desde tu experiencia en tantos años en la domótica? Mira, Gira iba más de 100 años, yo llevo más de 20 años, entonces es una cosa que es inevitable. O sea, yo diría que la tecnología la tenemos aquí, hablamos de IA, todos vamos con el móvil, o sea, es una cosa que 100% tenemos en nuestras vidas, entonces en nuestra casa evidentemente la tenemos que tener. Y qué mejor manera que tenerla controlada, ¿no? Entonces, para tenerla controlada es mejor hacerlo desde un inicio y que no acabe el cliente comprándose unas pastillas en Amazon para intentar regular la luz, que luego parpadean, o las persianas que alguna sube, baja y tal. Entonces, para evitar esto, lo hagamos de un principio de forma profesional, que para eso estamos aquí. Y yo creo que eso es un poco el resumen que haría, que estamos para ayudar a lo que necesiten. Genial, Germán. Pues nada, desde Next creemos firmemente que la parte de la tecnología tiene que estar integrada en las casas, en las promociones y en nuestras futuras viviendas. Es indispensable y sobre todo, como decía Germán, controlarlo desde el proyecto para que la experiencia final del usuario intente ser la mejor y lo puedan controlar ellos directamente. Esperamos que tanto a particulares como a promotores haya sido interesante para vosotros la sesión de hoy. Esperamos continuar aportando sesiones en un futuro con tips de valor y cosas que para nosotros son importantes desde Next Arquitectura de poder integrar o de poder entender en nuestros proyectos. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.